Juan. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José, en Manatí. Y con mucha alegría nos preparamos para comenzar la discusión de la escuela bíblica de esta mañana. Nos toca en la mañana de hoy discutir la lección número 24, que está en nuestra revista El Discípulo. Y esta está en la página 307 de nuestra revista El Discípulo. Tenemos como tema de este trimestre que termina en este mes, de las tinieblas a la luz. Y desde el domingo pasado comenzamos la discusión de la unidad tercera para este trimestre, que tiene como tema el llamado de Dios y sus responsabilidades. El llamado de Dios y sus responsabilidades. En la mañana de hoy vamos a estar estudiando el texto bíblico que está en la segunda carta a Timoteo, el primer capítulo, versículos 3 al 14. Y como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, el título de la lección es Un llamado santo. Un llamado santo. Y como siempre reflexionamos un poquito en el título de nuestra lección. ¿Qué viene a nuestra mente cuando entonces mencionamos un llamado santo? ¿Qué nos viene a la mente? Ajá, que el llamado lo hace el Señor. Muy bien. Que entonces debemos caminar en el mundo donde vivimos de una forma recta, ¿verdad? Y no desviarnos por los vaivenes que tiene la sociedad, que a veces a lo malo le llaman bueno. Así que andar de forma recta. Ajá. Amén. Nelly nos dice que el tema del mes en discusión en la iglesia tiene que ver con el Espíritu, ¿verdad? Que el Espíritu nos llama y, ¿verdad? Debemos vivir una vida conforme al Espíritu. Y eso precisamente es nuestra meta, ¿verdad? Que prosigamos en ese crecimiento, que indudablemente siempre uno puede decir que a uno le falta, ¿verdad? Que tenemos que seguir creciendo. Algo más que ustedes quieran traer con respecto a ese título. Ya veremos, según vayamos discutiendo la lección, cómo es que eso engrana, ¿verdad? Y aplica. El texto a memorizar o el texto áureo está en Timoteo, segunda de Timoteo 1:13, y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, que alguien le ha dicho algo a alguien, a otra persona, y eso que le dijo, él le está diciendo, eso que yo te dije, debes echar mano y retenerlo, ¿verdad? Pero retenerlo en la fe en nuestro Señor, ¿verdad? Y en el amor en nuestro Señor. Ya veremos a quién le estaba hablando y qué le estaba hablando. Así que los objetivos para esta mañana son presentar un ejemplo vivo de lo que implica servir como mentor a otras personas. También recalcar la importancia que tiene el entusiasmo
en el ministerio del cristiano. Y por último, afirmar el valor que tiene guardar la sana doctrina que ha sido depositada en nuestra generación. ¿Ok? Y entonces, vamos a estar estudiando en esta mañana la segunda epístola a Timoteo. Y esta carta forma parte de 3 documentos, los cuales son conocidos como epístolas pastorales. La primera es primera epístola a Timoteo, la segunda es segunda epístola a Timoteo y la tercera es Tito. Son esas 3, que son esas 3 cartas que son epístolas pastorales. Y fueron escritas por Pablo a 2 de sus hijos espirituales, quienes eran líderes cristianos de una tercera generación. Y tanto Timoteo como Tito llegaron a ser obispos de la iglesia primitiva. Se dice que Timoteo lo fue en una ciudad de Turquía llamada Éfeso. Y Tito en una isla ubicada en el mar Mediterráneo conocida como Creta. Así que hoy vamos a estar hablando de Timoteo, que fue obispo en Éfeso. Y las epístolas pastorales se distinguen por sus enseñanzas sobre la organización de la iglesia primitiva. Así que ahí había muchas instrucciones, muchas enseñanzas para estas personas que son o iban a ser líderes. Y esa es la meta, ¿verdad? Formar líderes. Y en ellas encontramos unas secciones en donde hay cualidades que deben tener las personas que aspiran a distintos ministerios, obispos, diáconos, ancianos, entre otros. Y también se presenta allí un ejemplo de cómo debe ser una persona como mentor de otras para que haya crecimiento y madurez en esa vida como cristiano, y también para que esos líderes puedan adquirir esa experiencia de poder dirigir un ministerio. Se sabe en la Escritura que Bernabé fue el mentor de Pablo. Ahora le ha tocado a Pablo ser el mentor de Timoteo y de Tito. Se estima que segunda de Timoteo se escribió en la época de Nerón, del emperador Nerón, en los años 66 a 67. Y para ese tiempo también se estima que Pablo estaba preso en Roma. Segunda de Timoteo, si lo miramos, esos primeros versículos, nosotros vamos a tocar del 3 al 14, pero los primeros 3 versículos empiezan con un saludo de Pablo, pero un saludo muy especial, muy hermoso, como de esta persona a quien uno estima tanto, ¿verdad? Como le hablaría un padre a un hijo. Y lo hace de una forma muy amorosa y le dice, hijo amado. Qué bueno es que ¿verdad? En la casa del Señor uno pueda expresarse a otros hermanos y hermanas como amado, porque ciertamente todos venimos a ser amados del Señor primero, y nosotros amamos a todos los que están con uno. Y Pablo anhela que Timoteo, y lo dice en el nombre de Jesús, goce de gracia, que goce de esperanza y también que goce de paz. Entonces, ante lo que ya Pablo sabía que iba a ser el final de su vida, en segunda de Timoteo contiene esos consejos finales, esos consejos pastorales que Pablo le da
a Timoteo antes de ser ejecutado por el emperador romano del tiempo, que era Nerón César. Y en el versículo 6 del primer capítulo, Pablo le dice a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. También le dice en el primer versículo del segundo capítulo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ya en el cuarto capítulo, el versículo número 5 le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo creo que todo eso nos lo podemos aplicar nosotros en la mañana de hoy. Los propósitos principales de esta lección entonces son, número 1, presentar un ejemplo vivo de lo que implica servir como mentor a otras personas. Número 2, recalcar la importancia que tiene el entusiasmo en el ministerio cristiano. Número 3, afirmar la importancia que tiene guardar la sana doctrina que ha sido depositada en nuestra generación. Para comenzar la discusión, vamos a leer los versículos 3 y 4 de segunda de Timoteo. Versículos 3 y 4. Y como todos los domingos le pedimos a nuestro hermano Johnny Amador que nos ayude en la lectura de la palabra del Señor. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice amén. Amén. Vamos a leer versión popular. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría. Ok. Después de esos primeros 3 versículos de saludo, entonces sigue una sección que es una sección de dar gracias, en donde el apóstol celebra las virtudes de la iglesia a quien está dirigiendo la carta o de la persona a quien dirige la carta. En este caso es a Timoteo. Así que Pablo da gracias a Dios por Timoteo y afirma que ora continuamente por su bienestar. Si miramos otras cartas del apóstol Pablo, tienen el mismo formato y siempre le dice a quien le destina la carta que ora continuamente por él, por ella, por la iglesia, por la comunidad. Y Pablo en un punto recuerda las lágrimas que Timoteo ha derramado por él, ¿verdad? Porque Timoteo intercedía al Señor por él y lo hacía con lágrimas. Y muy probablemente Timoteo estaba muy triste porque su maestro, su mentor, estaba sufriendo estar encarcelado en Roma. Y es que Pablo había sido falsamente acusado en Jerusalén de introducir a una persona no judía a una sección del templo que era exclusiva para los judíos. Esta historia está en Hechos 21. Después usted la mira con más calma. Y se dice que quienes violaran esa norma se exponían a la muerte. En vista de que entonces Pablo se enfrentaba a peligro de muerte, ya habiendo sido enjuiciado allá en Jerusalén, le pasan a la orden, ¿verdad? La orden legal que había para ese tiempo, que la última decisión la tomaba el emperador de turno, que era quien hacía el juicio final. ¿Esto por qué? Porque Pablo era ciudadano romano. Si no lo hubiese sido,
Ya los judíos habían decidido. Pero como era ciudadano romano, entonces apela al César de turno, que en este caso era Nerón. Esto está en Hechos 25. Y siendo la autoridad legal última, pues tenía que tomar esa decisión, y usted se imaginará, una sola persona tomando decisión sobre un pueblo muy amplio y extenso. Así que a veces tomaban varios años en lo que se veía un caso, ¿verdad? A nosotros nos pasa, si un caso llega al Tribunal Supremo, toma un montón de tiempo, porque ese es el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y si lo apelan a Estados Unidos, pues usted se imaginará, 50 estados y varios territorios, a los cuales tiene que decidir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pues en este caso, la cosa terminaba con el emperador Nerón César. Así que Pablo tuvo que viajar de Jerusalén a Roma, en donde Nerón escucha su caso. Y Pablo escribió esta carta a Timoteo después de haber estado en la primera audiencia con el emperador. En esta ocasión, él se dirige a la segunda. Ya había tenido una. Y se dice que milagrosamente salió vivo de la primera. Vamos para la segunda. Y sabiendo que esta era la última audiencia que él tenía, entonces Pablo le escribe a Timoteo y le da todos estos consejos en donde para los efectos se está despidiendo de él y celebra que ha tenido una vida fructífera y completa. Y veremos cómo él se lo escribe. Vamos entonces ahora al versículo 5. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. La primera palabra del vocabulario que tenemos para la mañana de hoy es fe. Y el vocabulario nos dice que fe es un don espiritual dado por Dios a todo aquel que busca la salvación en Cristo. Por medio de la fe es posible conocer el carácter, la voluntad y los propósitos de Dios, según Él los ha revelado. Su desarrollo se logra mediante la disciplina espiritual diaria, es decir, confiando plenamente en la gracia de Dios en todas las circunstancias de la vida. La fe entonces viene a ser fundamental para lograr una experiencia cristiana abundante y rica. Eso nos dice el discípulo. Y entonces vemos lo que le dice el apóstol Pablo celebrando la vida de Timoteo. Y le dice que afirma que su abuela Loida y su mamá Eunice lo habían encaminado en la fe. En un momento como ese, hace unas 2 semanas, estaba yo meditando, leyendo esta palabra para prepararme para estar aquí hoy. Y les digo estas palabras como privilegio personal o como testimonio de cómo el Señor mira de uno. Ese día estaba yo recordando mucho a mi mamá. Y ustedes saben que mi mamá, Eunice González Torres, partió a morar con el Señor el mes de julio pasado. Y nosotros como familia, como es natural, tenemos nuestros días. Y lo menos que yo me esperaba era que el Señor tenía esto para mí. Estoy yo estudiando una lección de Pablo y de momento empiezan a hablar de Eunice.
y cómo ella encaminó en la fe a Timoteo. Y se dice que Eunice era una mujer de origen judío, pero tenía un nombre griego porque se había casado con un hombre griego. Y la costumbre de la época es que la parentela, ¿verdad?, como decimos nosotros, pasaba no por parte del hombre, sino de parte de la mujer para ese tiempo. Ella tenía un nombre griego, y ese nombre, que quiere decir Eunice, tiene el significado de la buena victoria. Y me estaba diciendo el Señor que mami tuvo una buena victoria. Ese momento de dificultad y de tristeza que yo tenía se convirtió en un momento de gozo, dándole gracias al Señor porque Dios lo usó para que nosotros conociéramos del Señor, y al final, aunque ya no está con nosotros, está victoriosa con el Señor. Y por eso damos gracias al Señor. Pasamos entonces a los versículos 6 y 7. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Amén. ¿Verdad que hemos escuchado esa palabra anteriormente? Pablo entonces le dice a Timoteo que avive el don de Dios que recibió por la imposición de sus manos. ¿Verdad? Esa era la costumbre de la época. Que por este sencillo acto de imposición de sus manos, una persona era considerada como ministro, es decir, ordenada al ministerio. Hoy día, ustedes ven que cuando se van a ordenar candidatos al ministerio, vienen muchos pastores, pasan el altar, el candidato pasa al frente, se arrodilla delante de la presencia del Señor, y todos los demás pastores oran por ellos, y todos los que están cercanos imponen sus manos, siguiendo esa costumbre, ¿verdad? En este caso, Pablo fue quien comisionó a Timoteo, y ya él había impuesto sus manos sobre Timoteo. Ya lo había ordenado al ministerio. Y ahora, ante la partida pronta que Pablo tendría, él les recuerda que Dios le ha dado las cualidades necesarias para ejercer el ministerio con valentía. Porque cuando Dios llama, Dios capacita y Dios respalda. Y Dios le ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pasamos desde la 8 hasta la 10. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Ante bien, con las fuerzas de Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese es su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Gloria a tu nombre, Padre.
La próxima palabra que nos trae la revista El Discípulo para esta mañana es manifestar. Y esta quiere decir declarar, quiere decir dar a conocer, quiere decir proclamar. Y Pablo le dice a Timoteo que no tenga miedo de hablar de Cristo, ni de referirse a Pablo como su mentor. Recuerden, Pablo estaba preso y había estado siendo perseguido, al igual que él, Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo que el ministerio implica cierto grado de sufrimiento, por lo cual debe estar dispuesto a participar de ese sufrimiento, según lo habla el Evangelio, según el poder de Dios. Así que Pablo les refresca y le dice, esto que me pasa, ¿verdad? Este sufrimiento es parte del ministerio. Porque así como yo lo he sufrido, tú también lo vas a pasar. Pero a la vez Pablo celebra la obra de Jesucristo y le dice que la sana doctrina debe ser central en toda reflexión sobre la fe cristiana. Que todo lo que se hable tiene que ser la verdad de la palabra de nuestro Señor. Aunque estaba amenazado de muerte, el apóstol exalta la obra de Dios por medio de Jesucristo. Y es que Dios salva la humanidad pecadora por su gracia, por la obra de Jesús. Y esa salvación fue prometida desde tiempos antiguos y se hizo realidad por medio de la llegada de Jesús, por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Pero de este nosotros hablamos como que está resucitado. Y su victoria sobre la muerte nos lleva entonces a que todos podamos tener vida. ¿Verdad? Vamos entonces ahora 11 y 12. Y 13 y 14, todos los versículos hasta el final. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Sigue el modelo de la sana enseñanza que en mí ha recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Sí, Señor. Cuida la buena doctrina que se te ha encomendado, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Padre, gloria a tu nombre. Alabamos al Señor. Qué bonita es la palabra del Señor. Siempre nos habla. La última palabra del vocabulario para esta mañana es gentiles. Y se dice que un gentil es una persona que no es judía o para aquel momento no era hebreo. Y en tiempos bíblicos ser gentil no era simplemente un asunto de etnicidad, de haber nacido en un lugar, sino también que era un asunto de afiliaciones políticas y territoriales y frecuentemente pues de fe religiosa. Pablo les recuerda a Timoteo, la próxima, que su ministerio, aunque ha sido fructífero, también ha incluido
grandes sufrimientos, como hablamos anteriormente. Pero el apóstol Pablo dice no avergonzarse de haber sufrido por Cristo. Y su trabajo en el Señor se ha convertido en un depósito de enseñanzas. Eso lo habla en Reina Valera, se refiere a depósito de enseñanza. Y esos deben ser transmitidos a unas nuevas generaciones de creyentes. O sea que en su vida como cristiano, ese aprendizaje, esas vivencias, todo eso que él aprendió, entonces ahora él lo tiene que pasar a otros creyentes. Esos son los depósitos que él tiene, eso que él sabe, eso que ha vivido, él lo tiene que pasar a otros creyentes. Y entonces Pablo le insta a Timoteo a seguir ese mismo ejemplo, que retenga lo que ha aprendido y que lo proteja. Porque así mismo como lo aprendió, lo tiene que comunicar a otras generaciones. Y otras generaciones harán lo mismo. Pero le dice que lo proteja, que no se desvíe, que se mantenga en lo que se le enseñó. Porque esta tarea es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Para la mañana de hoy, el doctor Pablo Jiménez, que es quien trabajó esta lección en el discípulo, nos ha separado 5 puntos importantes que vamos a mencionar. Número 1, la importancia que tiene la mentoría en el desarrollo espiritual del creyente. Las personas que confiesan su fe en Jesucristo y entonces son parte de la iglesia como comunidad de fe, entran entonces en un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento y de desarrollo, pero en el espíritu, conocido como discipulado cristiano. Y por medio de ese proceso de discipulado cristiano, una persona que antes no conocía de la fe de Jesucristo, ahora, una vez tiene ese encuentro con Jesucristo como nuestro Salvador, aprende de las enseñanzas. Y personas maduras en la fe cristiana son los que le enseñan a otras personas que están aprendiendo, lo que significa ser creyentes. Estas personas maduras en la fe son los que se convierten entonces en mentores y mentoras. Lo que fue Pablo para Timoteo, lo que fue Bernabé para Pablo. Y el proceso de mentoría entonces enseña a practicar las disciplinas espirituales que llevan al crecimiento cristiano, tales como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, reflexionar sobre esa lectura, congregarnos, asistir a la iglesia, ofrendar, visitar enfermos, compartir la fe con otras personas, entre otras cosas. De esa forma, la persona que antes no conocía la fe, entonces ahora aprende, la entiende, la internaliza y puede estar preparado y preparada para compartirla con otras personas. Y la iglesia entonces viene a estar compuesta por una larga cadena de discipulado cristiano, donde generación tras generación de creyentes pasamos esa responsabilidad unos a otros. Y este proceso funciona, la próxima, de forma adecuada cuando personas maduras en la fe
aceptan esa responsabilidad de ser maestros, de ser mentores en estas personas que comienzan a dar sus primeros pasos en Jesucristo. Estamos preparándonos nosotros aquí para retomar esas lecciones de discipulado. Con la pandemia hubo que detener todo esto porque no nos estábamos reuniendo en el inicio, pero ya hemos empezado a prepararnos y la hermana Besaida Orria es quien trabaja esta parte, ¿verdad? En conjunto con algunas otras personas que en algunos momentos ayudan, ¿verdad? Pero en términos generales, este ministerio lo dirige nuestra hermana Besaida. Y es sumamente importante y pronto vamos a estar reuniéndonos otra vez, porque sabemos que es una parte muy importante para promover el crecimiento y el desarrollo de las personas convertidas recientemente. El punto de aplicación número 2. ¿Por qué las iglesias cristianas no recalcan el tema del discipulado cristiano? Leyendo esta lección, con mucho pesar, a veces uno tiene que reconocer que hay iglesias que no recalcan el tema del discipulado. No enfatizan la evangelización o no tienen sistemas adecuados para formar en la fe a los nuevos creyentes. No ofrecen estos cursos de discipulado. No insisten en las prácticas de las disciplinas espirituales, como las mencionamos. Y entonces no preparan a creyentes para que sirvan como mentores de los demás. Entonces a veces uno entiende por qué no hay crecimiento, por qué hay estancamiento y por qué fallamos en el discipulado. Este es el proceso más importante del crecimiento y desarrollo espiritual. Cuando uno estudia las iglesias, principalmente hoy día, ¿en qué enfocan los esfuerzos las iglesias? Algunas iglesias ponen su vista en sus propias tradiciones, con prácticas características de su denominación o concilio. Y eso está bien, no necesariamente eso está mal. Algunas se definen como congregaciones amigables que funcionan como grandes familias con gente amable y hospitalaria. Mire, hermano y hermana, eso es muy importante. A uno lo reciban, le hablen, le reciban, le demuestren que uno, mire, el que entra por aquí es importante para el Señor. Es sumamente importante para el Señor. Y tenemos que recibirle con la amabilidad y hacerles ver que nosotros somos la familia de la fe. Todo el mundo cabe en la familia de la fe. Otras iglesias se esfuerzan para que las visitas se sientan bienvenidas y definitivamente vuelvan a visitar la iglesia. ¿Qué pasa si la visita entra y no se siente recibida o bienvenida? Se siente rechazada. No va a regresar. Y por último, entre las cosas que mencionó Pablo Jiménez, tratan de que los servicios de adoración sean amenos hasta entretenidos. Pero cuando uno mira cuál es la misión de la iglesia, invitar a la humanidad a entrar en una relación de amor y amistad con Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo y el poder en el Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Todas las demás cosas que mencionamos
pueden ser fortalezas de otras iglesias. Y de esas uno echa mano. Porque son fortalezas que tienen otras iglesias. Y si nosotros no las tenemos, echamos mano de ellas en el nombre del Señor. Pero sin olvidar que nuestra misión no es todas esas otras cosas individualmente. Nuestra misión es entrar en una relación de amor y amistad con Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. A eso nos llama el Señor. A que tengamos una experiencia de adoración y de relación con el Señor. Aprendemos a adorar en la casa del Señor. Pero no todo se puede quedar en esa experiencia. Eso nos debe llevar a crecimiento espiritual. A que aprendamos que ya no somos los mismos. Que ya no vive uno, sino que vive Cristo en uno. Y eso lo aprendemos en el crecimiento espiritual. El tercer punto importante, tener mentores que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones de ministros cristianos. Nuestra denominación, la inmensa mayoría de los pastores han pasado por procesos de estudios. La inmensa mayoría tienen maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. La inmensa mayoría. Hay algunos que son pastores que no pasaron por esos procesos, pero luego de haber tenido una experiencia muy vasta, han sido ordenados. Pero la mayor parte han pasado por sus estudios. Nuestra denominación ofrece estudios de seguimiento, seminarios de seguimiento y preparación para los pastores y para las pastoras. Y no solo para ellos, también para nosotros, como los líderes laicos que estamos aquí. Pero los estudios en teología no son suficientes para preparar candidatos para el ministerio. Son importantes, pero no son completos, no son suficientes. Cuando uno conoce la historia de la iglesia y el desarrollo del pensamiento crítico cristiano, no presupone que se tengan las cualidades necesarias para ejercer el ministerio pastoral. Simplemente conocer la historia. Nos podemos aprender toda la historia y eso no quiere decir que estamos listos para ejercer el ministerio. Así que esto no necesariamente enseña a visitar a personas enfermas o a aconsejar a personas en crisis. Que a eso también nos llama el Señor. De modo que el ministerio pastoral tiene aspectos que solo pueden aprenderse practicando. Se aprende a evangelizar cuando se evangeliza. Se aprende a enseñar cuando se enseña. Y se aprende a predicar cuando se predica. La teoría es muy importante. Pero ponerlos en las manos del Señor y practicar es crucial. La teoría no sustituye la práctica. Cuando todo se queda en conocimiento pero no se pone en acción, no podemos llegar a la meta. Así que los mentores que tienen que llevar el conocimiento de generación a generación requieren estudiar, requiere prepararse y requiere poner manos a la obra al final.
El número 4, la importancia del entusiasmo en el ministerio cristiano. Pablo le habla a Timoteo y en todo este relato él le dice lo que ha sufrido en el ministerio. Pero le dice que es imposible seguir en el ministerio sin experimentar, ¿verdad?, ese grado de sufrimiento. Y le dice, es que el primero que sufrió por nosotros fue Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y usted ve que a pesar de eso, Él expresa que mantenga el don de Dios, que proteja esas enseñanzas y le estimula a que predique, a que hable, a que siga enseñando. Y eso hay que hacerlo con entusiasmo. Esa es una de las claves. Qué difícil es uno aprender algo cuando la persona que le enseña a uno lo ve desganado, aunque esté diciendo una gran verdad, pero si no me convences porque yo no veo en su vivencia, ¿verdad? No veo en su vivencia el gozo del Espíritu. Así que hay que hablar del Señor con entusiasmo. Y la palabra entusiasmo tiene aspectos teológicos. Esto yo no lo sabía. Nos dice el doctor Pablo Jiménez que viene de una frase griega en teos, que significa en Dios. Así que el entusiasmo de la gente pastoral facilita la dirección de la congregación cristiana hacia el crecimiento. Por eso nuestra predicación tiene que ser de esperanza, tiene que ser de amor, tiene que ser de paz. No puede ser de ataque y de castigo y de miedo. Tiene que ser de amor, paz, esperanza. Eso es lo que le ofrece uno con ese entusiasmo que tiene el que ha conocido del Señor. Es muy difícil que un liderato que está decaído, desgastado, deprimido, pueda dirigir una congregación cristiana al crecimiento en el Señor. Número 5, y como último, importancia de la sana doctrina en toda gestión ministerial. El apóstol Pablo, aún en medio de todo el sufrimiento, toma tiempo para celebrar la obra de Jesús. Y a pesar de estar enajenado, en otras porciones bíblicas él dice que lo han abandonado, que está en la cárcel. Él le pide por favor a Timoteo que vaya y lo visite, que necesita que él lo visite. Creo que en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. O sea que que está estimulando también en momentos ha necesitado recibir el acompañamiento. Y él dice, todo esto, esta tristeza, esta enajenación y este abandono no son suficientes para alejarle de su fe en Jesucristo. Pablo nos enseña que toda gestión ministerial comienza y termina de rodillas ante la cruz, sabiendo el sufrimiento que por amor tuvo Jesús por nosotros. Vemos entonces que la doctrina cristiana se viene a convertir en ese depósito que estábamos hablando hace unos minutos, depósito de enseñanza que entonces sustenta nuestra vida espiritual y también ha de sustentar la vida espiritual
de todas las personas a quienes nosotros podamos hablarle del Señor. Entonces, como resumen, esta lección afirma los siguientes puntos bíblicos, teológicos y pastorales. La iglesia es una larga cadena de discipulado cristiano donde cada generación de creyentes acepta la responsabilidad de formar nuevas generaciones de creyentes. Eso nos llama el Señor. Nosotros como generación que aprende, vamos a pasar a ser la generación que enseña y discipula. Este proceso solo funciona adecuadamente si personas maduras en la fe aceptan la responsabilidad de servir como mentoras de quienes apenas comienzan a dar sus primeros pasos en la fe de Jesucristo. La próxima. La misión de la iglesia es invitar a la humanidad a entrar en una relación de amor, una relación de amistad con Dios, cada vez más profunda, por medio de la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. También el ministerio pastoral tiene aspectos prácticos que solo pueden aprenderse por medio de la práctica. Solo un agente pastoral entusiasta puede dirigir una congregación cristiana hacia el crecimiento espiritual. Cuando el liderazgo está decaído, desgastado y deprimido, será muy difícil que una congregación cristiana tenga crecimiento en la fe. La doctrina cristiana es el depósito de enseñanzas que sustentan la vida espiritual de toda aquella persona que busca a Dios con fe. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Y le pedimos a nuestra hermana Nelly que tenga la oración de cierre de esta escuela bíblica. Amoroso Dios, te damos gracias porque tú nos aceptas a pesar de nuestras maldades y nuestros pecados. Gracias, Señor. Te damos gracias porque tú sabes amar y perdonar. Gracias, Padre. Te damos gracias porque tú aceptas, bendices y transformas a las personas más pobres de nuestra sociedad. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos todo honor en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, esta parece que es otra. Porque esta fue la que Johnny me dio. Es otra, es la de la 24. La hermana Nelly nos lee la oración ahora. Sí. Amado Señor, gracias te damos por la obra de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos por su amoroso sacrificio por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por aquellas personas que supieron servir como nuestros mentores y mentoras. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Gracias por servir, por su servicio ministerial tan sacrificado. Bendícelos, Padre. Buen Dios, ayúdanos a perseverar en la fe de manera que podamos servir como mentores a los demás. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tomamos una pausa de unos minutos y nos preparamos para comenzar el culto de adoración, predicación y santa cena para esta mañana. Dios les guarde.